un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema. Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. De la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento, es el podcast que generamos hace ya varios años para poder atender las distintas temáticas que hay en compliance desde un punto de vista especial, específico y técnico, desde una perspectiva de grandes expertos que tenemos como invitados en cada uno de nuestros episodios. Y como es así, hoy no va a ser la excepción. Mi nombre es Paola de la Torre, soy Compliance Director y Founder de ECOM, donde transformamos culturas corporativas. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos sobre equidad y compliance. Mucho más que géneros, lo denominamos con Daniela Chávez, quien es nuestra invitada especial el día de hoy. Ella es socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires con una sólida formación de género, derechos humanos, diversidad e inclusión. Daniela cuenta con un diplomado en la ley de Miscelea, estudio de posgrado de derechos humanos y capacitaciones en ODS, diversidad e inclusión, acoso laboral, el convenio 190 de la OIT. También se ha especializado en normas internacionales como lo son la ISO 30.415, gestión de servicios de la diversidad, y la norma 57.001 de equidad. Actualmente ella es consultora de equidad de empresas líderes en Latinoamérica como Techint, SC Johnson, Banco Galicia, Claro, acompañando a estas organizaciones en procesos de transformación cultural para construir espacios laborales inclusivos, libres de acoso y violencia y que fomenten sin lugar a dudas una seguridad psicológica, que al final yo creería que es uno de los objetivos principales de cualquier tipo de organización, giro de negocio o tamaño en este mundo. En su trayectoria ha trabajado en el ámbito corporativo, se ha destacado en un rol como responsable de desarrollo sustentable en emergencias, salud de prehospitalaria y también en la Universidad Autónoma de Entre Ríos como docente del diplomado para replicadores de la ley de Miscelea. Bueno, organización que ha creado realmente su papá y su mamá, básicamente devenientes de un caso personal, pero influyente en su decisión de a lo que hoy se dedica. Y por lo tanto, vamos a poder conocer un poquito más de eso, de dónde viene ese interés, Daniela, y por supuesto, la carrera excepcional que has creado alrededor de esto y cómo has apoyado a diferentes organizaciones. Así que bienvenida. Ahí me trabé en algunos nombres, pero vamos a hacer alusión a los tecnicismos por parte tuya, pero bienvenida, Daniela, a este espacio. Como te decía antes de las cámaras, es absolutamente tuyo. Buenísimo, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estén escuchando. Pau, un placer para mí estar hoy acá con vos, compartiendo un poquito de lo que sé, de mis conocimientos, de mi experiencia, así que feliz de estar acá. Solo mencionar que la ley es la ley Micaela. eh, Acá en Argentina es muy conocida, ¿no? No así quizás en los distintos países que nos estén escuchando, pero sí acá en Argentina es una ley muy conocida porque se funda, como bien decías, por el papá y la mamá de una víctima de femicidio. O sea, ellos fundan justamente la organización civil de la Fundación Micaela, y lo que hace esta ley es capacitar a los miembros del Estado en lo que es la perspectiva de género. Así que acá en Argentina es muy conocida, pero bueno, no así en todos lados, aunque en muchos países de Latinoamérica hoy están teniendo interés también en replicarla. ¿No? Pero sí, es una ley importante para nuestro país. Perfecto, perfecto. Gracias de La, nuevo. la ley Micaela, entonces, por supuesto, la vamos a atender como una normativa referente en la materia. Bueno, la verdad es que la mayoría de leyes
creo que no podemos olvidar que la legislación al final es producto del reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Cuando hay casos tan emblemáticos como esos, quizás le dan, digamos, el nombre al caso que provocó ponerlo por escrito y la necesidad de crear una regulación alrededor. Así que me parece, digamos, adecuado y conforme a lo que se ha vivido en la historia de la legislatura, pues en estos temas, atendiendo a una víctima de este tema. Entonces, gracias, Daniela. Hoy vamos a hablar de una conexión clave. La verdad es que a menudo subestimada, pero absolutamente esencial, que es la relación entre el compliance y la equidad. Cuando pensamos en compliance, lo primero que nos viene a la mente son normas, políticas, regulaciones, pero ¿qué ocurre cuando esas reglas no aplican de una forma equitativa? Se toman en cuenta diferentes características para distintos casos. ¿Y qué pasa cuando los sistemas de control ignoran realmente las diferencias reales entre las personas que son parte de esos procesos, las áreas o incluso contextos en los que se den los casos? Entonces, la equidad no es solo un valor deseable o lo que quisiéramos o lo que podemos esperar en las empresas u organizaciones, sino es una condición indispensable para que el cumplimiento normativo realmente sea legítimo, sea efectivo y sea sostenible en el tiempo. Entonces, sin equidad, básicamente, Daniela, tú no me dejarás mentir, pero el sistema interno de las organizaciones pierde credibilidad, porque si yo aplico normativas de una forma no equitativa, pues sin lugar a dudas, el día de mañana yo no sé si hacerle caso a esa normativa o no, porque me la van a aplicar según mis características propias. Entonces, prueba de ello, que a mí siempre me gusta dar datos, es que el 78% de las víctimas no denuncia en su organización por medio a cierta represalia que pueda llegar a haber. Y el 60% de los protocolos dentro de las organizaciones carece de un proceso de investigación eficiente de este tipo de casos. Realmente, cuando hablamos del anonimato y de la identificación, hablamos que un 45% de los denunciantes, que es decir, ya se tomaron el coraje de denunciarlo, realmente lo hacen de una forma en donde filtran su identidad, es decir, no dicen quiénes son. Entonces, el dato más grave de todo esto, yo digo grave porque veámoslo desde un punto de vista que hay una necesidad de entender este tema y razón por la cual hoy tenemos a Daniela hoy aquí para platicar, es que solo una de 5 casos recibe una sanción en las organizaciones, habiéndose concluido, digamos, la efectividad o no habiéndose hecho una investigación correcta. Por lo tanto, es un dato alarmante desde un punto de vista de que tenemos que ponerle atención a esta temática dentro de las organizaciones y qué mejor de llevarlo con Daniela para entender realmente cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces voy a empezar, Daniela, porque ya estoy haciendo un monólogo, pero quería dar esos datos para realmente dar especial énfasis a la necesidad que hay hoy mundialmente bajo estos datos de que es un tema fundamental. Eh, Daniela, si yo te pregunto, digamos, como primer punto de partida. ¿Qué entendemos realmente por equidad cuando hablamos de una organización? Es que hay que ser equitativo, es que la equidad debería de regir esta organización. ¿Qué entendemos por ese concepto adentro de una empresa, adentro de una organización? ¿Qué concepto nos puedes dar para iniciar con esta plática? Bueno, primero que nada, está buenísima la pregunta, ¿no? Qué mejor que empezar por el principio y creo que nombrar las cosas por su nombre y con el significado que tienen nos ayuda primero a hablar un lenguaje en común y después, bueno, entender un poco este desafío que implica hacer parte de la equidad de nuestra gestión corporativa en este caso. A mí me gusta definir la equidad como un proceso en el cual reconocemos las desigualdades estructurales, ¿no? Que vienen justamente por cómo está conformada la sociedad y a partir de eso actuamos, ¿no? Creo que brindando justamente una nivelación, si se quiere, sí, un establecimiento, una compensación en base a esas diferencias de partida. Y hay un ejemplo muy concreto que ponemos cuando hablamos de estos temas que, por un lado, tiene que ver con distinguir lo que es la igualdad de la equidad, ¿no? Como para que quede más claro, y es
Si yo me rijo en la organización por la igualdad, le voy a dar a todos lo mismo, ¿no? Pongámosle un ejemplo muy concreto. Supongamos que quiero, no sé, sacar unas fotocopias y que vuelvan a la empresa, ¿no? Entonces mando a 4 personas de mi equipo, pero quizás esas 4 personas son bien distintas, ¿no? Imaginemos una persona muy alta, una persona de talla baja, ¿no? Una persona con alguna discapacidad motriz. Entonces, por más de que yo le dé la misma bici, que estaría actuando bajo el concepto de igualdad, por más de que yo le dé la misma bici y los mande al mismo lugar, quizás no es del todo justo, ¿no? Ese proceso por el cual estoy pidiéndoles en este caso determinada meta. Entonces, la equidad lo que hace es, bueno, reconocer el punto de partida, reconocer que las personas somos distintos y que la sociedad también trata de manera distinta y en base a eso darle a cada uno lo que le permita, en este caso, llegar a la fotocopiadora, ¿no? Un ejemplo muy concreto, pero creo que ejemplifica muy bien lo que es la equidad. Es reconocer el punto de partida, las desigualdades estructurales por cómo está conformada la sociedad y en base a eso buscar una equiparación o una compensación de esas diferencias. Entonces, teniendo en cuenta esto, y ahí yendo de lleno a tu pregunta, creo que en las organizaciones está bueno tener la equidad por múltiples motivos, ¿no? Primero porque a mí me alcanza con que sea justo, ¿no? O sea, yo, Daniela, socióloga, con un poco mi experiencia, me alcanza con que me digas, bueno, es justo darle un bici que le sirva a cada uno, ¿no? Volviendo al ejemplo. Pero también hay una cuestión de entender mejor el contexto en el que me muevo, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, entender que la equidad puede ser, en compliance puntualmente, una estrategia para entender mejor los desafíos o los riesgos que implica, bueno, la gestión que tenga que hacer, ¿no? Entonces, creo que la equidad es eso y busca ni más ni menos que procesos justos, ¿no? Contemplando estas diferencias de las que querramos o no existen, por cómo está de nuevo conformada la sociedad, ¿no? Súper. Daniela, a mí me encanta este concepto de reconocer las diferencias para brindar un apoyo y lograr esa justicia en los resultados. Sin lugar a dudas, bueno, vamos a entrar un poco a hablar de géneros y razas y diferentes características físicas, incluso diferentes características del contexto en donde, digamos, nos desarrollamos, etcétera. Pero me quedo con ese que equidad es el proceso de reconocimiento para poder brindar, digamos, las oportunidades ideales para que todo el mundo lo logre y lo logre, digamos, al mismo nivel en teoría. Y si lo vemos desde el punto de vista, Daniela, de las organizaciones, es decir, cómo vemos el cumplimiento normativo de esa equidad, es decir, lo vemos a través de una política, ¿cómo vemos esa equidad adentro de una organización? Bueno, yo creo que, por un lado, que la equidad tiene que ser transversal, ¿no? En este caso, bueno, hablamos puntualmente de lo que es el sector de compliance y podemos pensar distintos sectores asociados, pero está bueno notar esto, que así como la seguridad, por ejemplo, la seguridad, vos en una empresa, si bien decimos que seguramente hay responsables de seguridad, higiene y demás, la responsabilidad es de todos y de todas, ¿no? Y traspasa las fronteras, si se quiere, de las áreas. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La equidad tiene que estar en todos los procesos. Pero pensando específicamente en compliance, como bien decías vos, nos podemos anclar o nos podemos apoyar en mucha normativa que hace esta diferenciación o que intenta reconocer estas diferencias de las que hablábamos recién, ¿no? Y ahí, bueno, podemos nombrar, hay vastas normativas alrededor de, por ejemplo, el género, ¿no? Hoy tenemos como normativa clave para pensar en las organizaciones el convenio 190 que aborda no solo la violencia laboral como tal, ¿no? Es la primera normativa internacional que aborda de lleno este concepto, sino que lo hace desde una perspectiva de género. Es decir, no solo habla de la violencia laboral en general, sino que aborda, ¿no? Y pone foco en una violencia en específico que se da por razón de género. Ya. Entonces, hay normativa justamente que recupera esa noción de las desigualdades estructurales por cómo está conformada la sociedad y las pone sobre la mesa y sobre eso está bueno que las organizaciones también se anclen, ¿no? Para gestionar, por ejemplo, o hacer las políticas, los protocolos, las declaraciones, ¿no? Pensar en sus valores también.
Y bueno, podemos pensar en otras, pero digo, el convenio 190 me parece muy claro y me parece justamente la normativa más, si se quiere, actual como Ujú. para contemplar. Pero podemos pensar en Belén do Pará, en la CEDAW, en un montón de normativa internacional que también aborda este concepto del género, entendiendo esa diferenciación que hay, ¿no? Digamos que adoptar el convenio 190 de la OIT a las normativas internas respondería, digamos, a esta línea del reconocimiento de diferencias para poder realmente llegar a una igualdad de oportunidades versus Exacto. hay diferentes puntos de vista de ver la igualdad y la equidad sin lugar a dudas, pero me encanta esta perspectiva, no solo la comparto, sino creo que es la ideal para poder llegar realmente a esos resultados que se pretenden en materia de igualdad, utilizando la equidad como una herramienta, lo podría denominar así. Pero, Total. digamos, vamos a utilizar tu experiencia, Daniela. En tu experiencia con las organizaciones que has apoyado, que ahí dije seguramente mal algunos nombres, pero que sin lugar a dudas tienen un impacto grandísimo, digamos, ¿qué tan importante es integrar toda esta perspectiva de equidad e igualdad de una organización dentro de un programa de cumplimiento o compliance? ¿Crees que es fundamental que se integren? ¿Lo has visto separado? ¿Cuál ha sido tu experiencia y esa conexión con la forma de normar, de la forma de regular, la forma de reconocer esta temática? Bueno, todo depende, creo yo, de las organizaciones en las que estemos, ¿no? Pensando. Pero en general, el compliance se entiende hoy por hoy, pensando en cómo va evolucionando también esto, que es relativamente nuevo, podemos decir. Pero está bueno pensar el compliance como parte de un proceso también, o en todo caso de un sector que gestiona la cultura, ¿no? Que no solo es cumplir por cumplir esto, ¿no? Las políticas, las normativas, sino también que busca prevenir riesgos, busca tener una mirada mucho más integral en la organización para la cual trabaja, ¿no? Fomentar esto de la integridad. Entonces, pensándolo así, una de las cuestiones principales que tiene que tener este compliance, si se quiere más evolucionado, entre comillas, eh, tiene que ver con prevenir riesgos. Y si prevenimos riesgos y si contemplamos los distintos riesgos dentro de la organización, uno de ellos, que para mí es clave, ¿no? Es este tema de la cuestión del cultural, ¿no? Digamos, si hay acoso, por ejemplo, o si hay discriminación, pensando en otros términos, ¿puede haber una cultura saludable? ¿Pueden mis trabajadores y trabajadoras estar cómodos, cómodas en la organización? ¿Van a dar su 100%? Bueno, claramente no. Si hay acoso y si no se gestiona eso, es muy difícil que logremos un poco todo lo que quieren las empresas, ¿no? Retener el talento, que se quede el mejor talento, ser atractivo para el público externo, eh, ser coherente también con los valores que decimos, que promovemos. Entonces, yo creo que hoy es una estrategia, sin duda, pensar en la equidad. Y Ahora, cuando se diseñan las políticas, por ejemplo, a mí me tocó acompañar la creación de políticas de diversidad, de equidad e inclusión, obviamente que cada empresa lo va a hacer un poco a su modo y depende también su core de negocio, ¿no? O sí. sea, no es lo mismo algunas que tienen un público súper masculinizado, ahí habría algunos riesgos que quizás en otras, ¿no? De repente las startups o las más tech, bueno, quizás no reparan tanto en eso y reparan en otras cuestiones, ¿no? Las diferencias intergeneracionales, etcétera. Entonces digo, es muy amplio el paraguas de la diversidad y cómo quiero abordarlo dentro de cada organización, pero me parece importantísimo que lo hagan, ¿no? Más allá de cuál sea el foco y entendiendo esto, que estamos brindando equidad y es importante que nazca no solo desde el compliance, sino desde toda la organización. Por eso la importancia de la transversalidad, ¿no? Sí, sí, total, de forma transversal en cada una de las áreas que tenga la organización, tiene que premiar, digamos, esta política. A ver, hablamos de la creación y la importancia, lo decías tú, de tener esta normativa interna, diste la recomendación del convenio 190 de la OIT, que está muy ad hoc, digamos, a esta perspectiva, etcétera. ¿Cuáles
has visto tú que pueden ser los mensajes más efectivos por parte de una organización en materia de equidad para sus colaboradores? Digamos, independientemente que tengan políticas, porque yo he visto, digamos, organizaciones que tienen unas políticas espectaculares, pero los mensajes en el día a día pues son muy distintos a esto, o inclusive no sabían que así iban a reaccionar, pero los he visto reaccionar frente a casos o de violencia o de acoso, etcétera, de una manera muy distinta a lo que determina la política, es decir, con miedo, con no querer hacer mucha bulla en las temáticas, no con certeza, con claridad, con seguimiento, digamos, y no, digamos, no va, no es coherente con lo Ujú. que dice la política, que yo literalmente la puedo leer y ver y diría, es otra organización la que está reaccionando. Eh, Total. qué tipo de mensajes tú crees que la organización debe de dar a sus colaboradores para decir, aquí se toma en serio el tema de equidad, de igualdad, de respeto, y digamos, esto no es tolerante, esto sí es tolerante, o qué tipo es tolerante, hasta dónde, o si es cero tolerancia? ¿Cómo ves tú esos mensajes, Daniela? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué recomiendas tú? Porque, a ver, partamos del hecho de que tenemos la política. Ya, hicimos el primer paso que por lo menos fue escribir lo que queríamos, lo que nuestro corazón corporativo quiere determinar en base a esto. Pero ¿cuáles son los mensajes y cómo los tengo que dar para que realmente los colaboradores presientan que la política es una realidad? Total. Sí, ahí está bueno, ¿no? Esto que mencionás, porque como dice el dicho, hay muchas veces hay distancia entre el dicho, entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Y sucede bastante a menudo, más de lo que uno quisiera, esta falta de quizás integración o coherencia o congruencia entre, bueno, la política o incluso el protocolo. eh, y después, bueno, a la hora de poner las cartas sobre la mesa, quizás o se hace agua o no se investiga bien, ¿no? Por falta de formación y demás. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, que se hagan capacitaciones, ¿no? No basta con de repente tener la política, como vos decías, muy linda escrita, pero para pegar en el cuadrito, o si viene una auditoría, poder mostrar la política. Las capacitaciones, y ahí también lo digo no solo desde mi labor como consultora, sino también desde una cuestión pedagógica que tenemos muy marcada en Fundación Micaela, que es la importancia de hablar del tema y desde un lugar llano, ¿no? Desde un lugar en el que realmente todos los colaboradores y colaboradoras de la organización se sientan interpelados, ¿no? Recomendablemente, o sea, idealmente las capacitaciones presenciales, donde pongo el cuerpo, donde pongo la voz, donde nos miramos y en cierto punto quizás nos incomodamos inclusive, ¿no? Pero bueno, se da ese encuentro que es mucho más genuino, si se quiere, e invita mucho más a la reflexión, a la autorreflexión, porque no nos olvidemos que a veces estamos hablando de cambiar conductas, ¿no? Muy, muy arraigadas. Entonces, la capacitación, que sea, como dice la ley Micaela, que sea periódicas, no basta con una aislada. Bueno, listo, hablamos sobre el tema de discriminación o acoso, bueno, listo. No, tienen que ser periódicas. Y otra cosa muy importante que no siempre se hace es que dé indicadores, pero no indicadores solamente cuantitativos, ¿no? No es capacitamos al 100% o al 80% del Sí. personal, ¿no? Que ahí en general lo cumplimos bastante bien los indicadores cuanti. Ahora, también pongamos como indicadores a hacer seguimiento los cualitativos. Bueno, ¿cuánto esto cambió? ¿Cuánto cambió la gestión de las denuncias? ¿Cuántas denuncias ahora se hacen? ¿No? Indicadores que tengan que ver con esto, con el cambio de conducta, que me indiquen a mí cuánto cambió la cultura a partir de esa intervención, de esa formación o lo que sea o el mecanismo que se haya implementado, ¿no? Entonces, las capacitaciones periódicas con seguimiento, con indicadores, y después, por otro lado, esto, ¿no? Que es clave y ahí es específico quizás de compliance. No basta tener un protocolo para la violencia laboral. ¿No? No basta solamente con esto que decías vos, de tenerlo bien escrito, ahí tener los indicadores, sino también hay que ver cómo formamos a ese equipo que investiga. Porque si ese equipo que investiga no tiene perspectiva de género y a la hora de escuchar a una víctima de alguna situación de estas,
no sé, revictimiza a la hora de preguntarle cosas que no debería preguntar, ¿no? O de poner el dedo en la llaga cuando no debería, que esto también tiene que ver con la revictimización, ¿no? O intentar justificar o minimizar. Entonces, los equipos que investigan, tanto la primera escucha como después el equipo que investiga específicamente el hecho, tienen que tener esta perspectiva de género y de equidad. Digo de género porque, bueno, en general las denuncias de acoso hay amplia mayoría que son mujeres, pero bueno, también obviamente hay otras situaciones que ameritan desarrollar esta escucha activa, este sentido de entendimiento profundo acerca de las desigualdades de las que hablábamos al principio. Entonces, para mí, estas son claves, ¿no? El tema de la capacitación, el tema de la investigación con perspectiva de género, el tema de comunicar periódicamente que está bien denunciar, ¿no? Que está bien que si veo algo malo o algo que me hace ruido, poder levantar la mano y decir, bueno, che, esto funciona Sí, así, no funciona así, está bien que esto pase o quizás no. Entonces, no quiero llegar al premiar, ¿no? Pero sí. sí me parece que generar esa cultura con la comunicación constante de que está bien levantar la mano cuando algo sucede, forma parte también de que se llegue a buen puerto, ¿no? Sí, En sí, ese totalmente. Y no solo, digamos, apostarle a la denuncia personal, es decir, a mí me está pasando, sino que yo pueda ser capaz de denunciar un hecho ajeno, ser empático con lo que está pasando y poder contribuir a esa cultura desde una perspectiva más de tercero que principal. Que ser principal, digamos, unos casos relacionados a equidad o a violencia o injusticias o faltas de respeto o respeto en sí, pues ya cuesta muchísimo, porque ya tienes ese sentimiento de eso malo que te pasó, que te está pasando, etcétera, y cuesta, 1 de cada 5 personas realmente Ujú, lo dice, ¿verdad? Entonces, también me gusta esa perspectiva de provocar esos diálogos en donde hagamos más conscientes a todos de que todos podemos reportar hechos o actos que en definitiva vayan en contra de las políticas y de la formación que se ha dado dentro de la organización. Daniela, tú decías, y me encanta esa perspectiva de medir lo cuantitativo, está perfecto, pues tenemos 800 y pico de personas capacitadas, tantas horas de capacitación, que eso no deja de ser importante, pero ahí está. Pero lo cualitativo, y tal vez es un poquito lo que voy a procurar sacarte de información, es que, ¿qué herramientas has visto tú que las organizaciones usen para poder realmente medir lo cualitativo? ¿Qué es lo más difícil en realidad? Tú hablabas de una evaluación cultural. eh, digamos, lo que recomiendas es hacer una evaluación 360 de cultura, metiendo preguntas de equidad. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué herramientas utilizan las grandes organizaciones en esta materia? Y realmente que tú lo hayas visto que sea efectivo, porque también existen bastantes herramientas en el mercado que al final es mucho ruido y poca efectividad o poca realidad, ¿verdad? Cuéntanos un poquito tu experiencia en ese sentido, tal vez para indagar más en eso tan importante que dijiste. ujú. Sí, bueno, primero empezando por el principio, algo que es importante y que no siempre se aplica es el tema de el antes, ¿no? Esto que hablábamos antes de prevenir. Quizás tener en cuenta como riesgo el tema de lo que tiene que ver con la cultura es una de las claves, ¿no? Bueno, ¿cómo incorporo de repente este tema en mi matriz de riesgo, ¿no? ¿Cómo identifico este riesgo? ¿Qué me fijo? Bueno, eso, por supuesto, va a depender de cada organización, pero creo que es clave. Después, respecto a los indicadores cualitativos, de nuevo, va a depender de la organización, pero hay como algunas buenas prácticas, ¿no? El tema de, por ejemplo, incorporar, hacer el seguimiento de los reportes o de las denuncias, que no siempre se hace seguimiento. O muchas veces tenemos, bueno, cantidad de denuncias realizadas, ¿no? Perfecto. Y nos quedamos tranquilos con que no hay ninguna. O sea, ese número nos tiene que alertar, o sea, que no haya ninguna. Si tenemos 1000 empleados, que no haya ninguna, estadísticamente es inviable, digamos. Hay algo que está pasando raro en la cultura, ¿no? Eso nos tiene que hacer ruido. Después, otra cuestión importante, el número o sea, el hecho de que asciende el número, ¿no? No es algo malo.
per se, al contrario, como digo, bueno, quizás se están dejando de invisibilizar o se están denunciando cosas que pasaban. Y eso es lo que en general he visto que sucede en las organizaciones, ¿no? Y al principio, claro, se alarma el sector de compliance porque, uy, este Sí, riesgo que no tenía mapeado, ahora tengo... uno más. Bueno, claro. Pero bueno, si nosotros tenemos este norte que decíamos al principio, ¿no? De entender que brindar equidad y brindar una seguridad psicológica, una plataforma de confianza entre los colaboradores, me va a generar que el día de mañana los que se queden lo hagan orgullosos y que Sí, también hablen bien de la organización afuera, bueno, voy a querer que ese número sea verídico. Y aparte de sí. eso, bueno, generalmente tiene que ver con el aumento del número, ¿no? Después también, por ejemplo, tener en cuenta que no siempre se hace en relación a los reportes, bueno, ¿cómo se segregan los números? O sea, bueno, ¿cómo está segregado por género? O segreguémoslo por, no sé, discapacidad si es que tenemos el dato, obviamente en las que no son totalmente anónimas, ¿no? En las denuncias que podamos, bueno, empecemos a jugar con los indicadores o con las variables que tenemos sociodemográficas, porque también ahí vamos a estar enriqueciendo el análisis que podamos hacer y vamos a estar también contemplando estas variables que son importantes a tener en cuenta para estas matrices de riesgo que decíamos al principio. Y después, algo también muy importante es, bueno, la queridísima gestión del clima o la encuesta del clima o de Sí. pulso. Bueno, también nos trae data interesante para incorporar en nuestro análisis también de riesgo, ¿no? Y de cómo estoy gestionando esa cultura. Entonces, que son cosas muy básicas y que ya tenemos, pero que no siempre compliance pone ojo en esas cuestiones. Entonces, creo que ahí siempre, y en general cuando hago diagnósticos en organizaciones grandes, en general los tienen, o sea, tienen la encuesta de clima, pero de repente nunca la miraron con ojos de compliance. Entonces Sí, no meten las preguntas adecuadas ahí. claro, exactamente. Entonces, bueno, empezar a, sí, sí, por eso también esta importancia de la transversalización, bueno, empezar a dialogar con otros sectores que por ahí a mí me están ayudando a blindar la organización como quiere compliance, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco de data también cualitativa. Daniela, ahorita que hablabas de esa interrelación entre áreas, en temas de equidad, igualdad digamos, el cumplimiento de los valores bajo el comportamiento humano que hay dentro de las personas en una organización, está por supuesto el gran rol de talento humano. Ujú. Digamos, está compliance desde un punto de vista que realiza las normativas, los procesos, etcétera, para prevenir que no se den y, por supuesto, atender en caso de que se den a través de una investigación corporativa, etcétera. Y está talento humano que normalmente vela por la cultura organizacional. Bueno, entre varios temas que tiene, como reclutamiento, nóminas, etcétera, etcétera. Pero uno de sus principales gestiones adentro de la organización es talento humano y muchas veces es cultura, perdón, y muchas veces hemos visto esta como celo o más bien como que no saben quién lleva qué cuando se trata de cultura porque hay como una línea gris, de hecho quizás ni siquiera tan línea, en donde, bueno, esto le pertenece a compliance porque está hablando de valores, ética, cumplimiento normativo interno, etcétera, pero al mismo tiempo talento humano está viendo el tema cultural, formación, que la gente se sienta cómoda dentro de la organización y eso conlleva, sin duda, un acompañamiento, una formación. ¿Cómo has visto tú convivir esas dos áreas, si es que lo has visto? ¿Recomiendas que convivan o recomiendas que esté, bueno, compliance hace las normativas, talento humano las ejecuta? ¿Cómo lo has visto en la acción? Sí, ahí en general yo confío mucho y así lo he comprobado en distintas organizaciones que la interrelación es necesaria, ¿no? Y es buena para el negocio. Entonces, si bien puede haber este recelo que decíamos, bueno, también es cierto que los dos son sectores, como tantos otros, como todos en realidad, que buscan lo mejor para el negocio. En definitiva, existen por eso y para eso. Entonces, si bien es cierto que cada uno trae como su librito, creo que en este punto que es tan cultural, que de repente no estamos hablando de lavado de dinero o cuestiones más de soborno y tal, sino que es algo, como vos decías, bien cultural, entonces que se imbriquen y que se potencien, creo que es clave.
Ahora, lo que no funciona, que también lo he visto, es cuando quieren como separar las aguas, ¿no? Esto le corresponde a recursos humanos y ahí me quedo y no es mi tema. Muchos abogados de compliance tienen esta noción, para mí ya va quedando como un poco más rezagada, ¿no? Obsoleta, que es esto, no meterme en este tema, ¿no? Bueno, sí, yo hago la política, pum, la firmo, la avalo, listo, y después se encarga recursos humanos. Y eso para mí es un perjuicio para la organización, porque por más de que, pongámosle que recursos humanos hace todo bien, que también en el mejor de los casos, y concientiza y capacita y trabaja la cultura y mide el clima y hace acciones, ¿no? En base a eso, hace un plan de acción en base a eso para mejorar lo que haya que mejorar. Pero si compliance después, cuando le cae la denuncia, de nuevo, no tiene perspectiva de equidad, no tiene perspectiva de género, queda en la nada todo ese trabajo. Entonces, por eso digo, para mí siempre lo interdisciplinario y lo que se imbrica con este norte de, bueno, salgamos, o sea, esto mejora la cultura, por ende nos mejora el negocio, eh, es clave, ¿no? Esta sinergia que puede haber entre talento humano, recursos humanos, como le digan en la empresa, y el sector de compliance. Necesitan, ¿no? Necesitan uno del otro, por lo menos en este tema. Repito, todos los demás quizás no, y está muy bien que así sea, digamos, pero en estos temas que los involucran a los dos es necesario que los dos estén ahí alineados. Ok, súper. Yo coincido contigo, en realidad he visto de todo en esta vida. Ujú, Y la interrelación es fundamental, pero yo creo, la excepción y no la regla. mm, Digamos, hay un proceso en el cual, digamos, hay que trabajar en ese objetivo en común, hacer talleres, hablar de una manera, digamos, muy positiva y proactiva, porque de lo contrario, digamos, ese rompimiento entre áreas es muy común. De hecho, yo te podría decir que es lo más común que yo veo. Entonces, ujú, lo que dices es fundamental porque tal vez la audiencia que nos está escuchando o pertenece al área de cumplimiento y ética corporativa o al área de talento humano o quienes tienen los dos roles, ¿verdad? ujú. Pero tener esa apertura entre las áreas provoca mejores objetivos y objetivos mucho más altos de lo que se puede plantear uno solo. Entonces, creo que Totalmente. ese mensaje Sí, es... y ahí Sí, una cosita que me parece importante es tener en cuenta que también las personas demandan que los dos estén, digamos, al servicio, ¿no? De yo como colaboradora o como colaborador de la organización. sí, Yo hace poquito saqué una encuesta en la que participaron más de 100 personas en LinkedIn y la pregunta decía, ¿a quién denunciarías, ¿no? Una situación de acoso, de discriminación? Y la gran mayoría puso recursos humanos, pero más del 50% puso recursos humanos, pero también había un 40% a compliance. Entonces, de nuevo, si esa primera escucha la va a hacer uno u otro indistintamente, es necesario que los dos estemos estén capacitados. alineados. Sí. Exacto, y que estemos en la misma, tal cual, sintonía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Gracias por ese dato. Y sí, en efecto, o sea, lo ven como dos áreas que me pueden apoyar. Entonces, si así nos ve el colaborador, como por qué nosotros no estamos trabajando en conjunto. Esa es una Ujú. excelente perspectiva y punto de vista además. A ver, Daniela, yo quiero tocar un tema que tal vez es controversial o lo más controversial en todas estas temáticas y es el papel del liderazgo. Digamos que yo personalmente estoy un poco cansada de darle al tema del tono de top porque digamos que espero yo que mi audiencia tenga claridad con que no hay cumplimiento ni ética corporativa sin el involucramiento del liderazgo en la gestión. Pero en este tema particular, Daniela, yo lo he visto sensible, es decir, em, algunos líderes que apoyan el cumplimiento y la normativa interna para lograr, digamos, contar con valores sólidos, etcétera, etcétera, y un comportamiento humano adecuado. Sin embargo, a veces los veo tambalear frente a la temática cuando se trata de tomar acciones.
Entonces, tú primero, ¿cómo percibes, digamos, el rol del liderazgo en estas temáticas? Y segundo, tal vez reformularía la pregunta a decirte, ¿cómo es lo adecuado que actúe un líder en esta materia? Es decir, tú lo ves muy involucrado en los temas, lo ves como parte del comité de ética cuando tenga que tomarse una decisión. ¿Cómo ves tú el liderazgo efectivo en el día a día de esta temática? ¿O cómo lo has visto? ¿Cómo recomiendas verse? Porque una cosa es decir, yo estoy comprometido, sí. E incluso me puedo subir a un foro a decir que mi empresa tiene una política de esa naturaleza, que estamos comprometidos con la ley Micaela en caso de Argentina, el convenio 190 de la OIT a nivel internacional. Pero otra muy distinta es cómo actúa o se ve ese liderazgo en las decisiones del día a día dentro de la organización. Entonces, ¿cómo lo ves tú y cómo recomiendas que se atienda em, esa forma de darle a entender a los colaboradores que están en la misma página? Sí, yo creo que está buena la pregunta porque si nos olvidamos de los líderes, dejamos gran pata, ¿no? Del tema afuera, ¿no? Gran parte de quienes gestionan también la equidad y quienes con sus decisiones pueden hacer una diferencia ahí en la cultura. Eh, yo creo que hoy hay un híbrido, ¿no? Por lo menos en las organizaciones con las cuales trabajo, veo un híbrido entre un liderazgo un poco más tradicional y un liderazgo un poco más, no sé, no quiero decir 100% comprometido, pero sí en un proceso, ¿no? De aprendizaje y de apertura para gestionar la equidad en sus equipos, en sus decisiones. Eh, y de nuevo, yo soy muy fan de lo que es la capacitación, ¿no? Y creo que eso hace la diferencia entre quienes se involucran y quienes no. Vi muchos líderes a los cuales no les interesaba el tema de movida, pero de repente por capacitación obligatoria cayeron en el taller y se van, no te digo chochos, pero sí muy Pero sí, reflexivos, ¿no? sí. Muy reflexivos en torno a esto, ¿no? Cómo operan, por ejemplo, los sesgos inconscientes a la hora de tomar decisiones, o cómo, o la importancia de contemplar cuestiones de género a la hora de tomar decisiones, a la hora de escuchar una persona que está trayendo X tema a la mesa, ¿no? Entonces, creo que, tal cual decís, el involucramiento del liderazgo es clave, es central. Ahora, eh, también hay muchos líderes, me ha pasado, que dicen, no, mira, yo quiero ser el más equitativo del mundo, quiero ser el más inclusivo del mundo, pero no sé, recursos humanos no me trae, no sé, las ternas no son equitativas, entonces yo elijo siempre hombres, ¿no? Entonces, siento que ese es el papel más fácil, tirar como la pelota, por una cuestión Alguien de más. cómo, a Sí. alguien más, ¿no? Y después hablas con compliance, hablas con recursos humanos y te dicen lo mismo de otros sectores. Entonces, creo que un poco la gestión de la cultura tiene que ver con eso, con tomar lo que me corresponde, entender mi responsabilidad, mi influencia y entender que, bueno, yo puedo hacer esto, por más de que el resto esté como un poco ahí, ¿no? Disperso, bueno, mi función amerita esto, ¿no? Y es necesario ir para este lado. Eh, Creo que es clave y no he visto organización en la que si el liderazgo, si el top no está convencido, realmente es muy difícil, ¿no? Cambiar la cultura, que cambie eh, la forma en la que ciertos conflictos son gestionados, la forma en la que ciertos tratos están normalizados, la forma en la que ciertas cosas se denuncian o no. Entonces, creo que es central, si hablamos del top management, es necesario que sí, que esté súper involucrado, pero no hace falta que sepa, ¿no? Porque para eso estamos la gente que nos dedicamos a esto para formarlos. Pero sí es necesario que tengan ahí esa chispita. De repente surge por algo muy personal, ¿no? Tienen una hija con un hijo con discapacidad o hijas que empiezan a plantearle determinadas cuestiones, bueno, pero es necesario de alguna manera involucrar tanto al liderazgo como a todos los sectores de la empresa. Por eso tan importante, de nuevo vuelvo a lo mismo, el tema de la transversalidad, ¿no? Cuando hablamos de equidad. Que así como la seguridad es de todos, bueno, la equidad también tiene que ser una responsabilidad de todas las personas que formamos la organización.
Súper. Y me encanta, es que hay que verlo desde ese punto de vista práctico, que es lo que le digo. A veces la gente cree que verse el liderazgo en estos temas se tiene que ver sofisticado y realmente es en las pequeñas decisiones del día a día donde la gente logra percibir que estás o no estás subido en el barco de la organización y lo dejamos como para un lado porque estamos en el corre-corre del día a día, pero hay que realmente ser conscientes en que esta decisión que estoy tomando en este momento, por muy pequeña que sea, va a tener un impacto grandísimo en el mensaje que estoy dando. Desde cómo saludo, cómo dejo que se saluden, bueno, muchísimas cosas pequeñitas que el liderazgo lo puede marcar yendo en el paso del día a día. Ni siquiera tiene que hacer un gran comunicado oficial corporativo para poderse dar a conocer su perspectiva. Entonces, yo creo que eso es muy importante, bajar, digamos, ese liderazgo em, intocable Ujú. a el liderazgo bastante cercano a la gente y no dar por pequeña los grandes pasos que se pueden dar en las cosas cotidianas. Entonces, me encanta esa perspectiva, Daniela. Yo te voy a poner un reto, que es contestarme lo que te voy a decir, pero a ver, en nuestros países, digo nuestros porque Argentina igual, Ujú. básicamente yo te diría que podríamos hablar a nivel mundial, pero hablemos, digamos, en esencia de Latinoamérica. Digamos, los contextos país pueden variar dependiendo de la región, del grupo de personas que se esté hablando, etcétera. La mayoría de organizaciones tienen presencia en diferentes áreas del país, con diferentes contextos, culturas, incluso idiomas, formas de ver las cosas, costumbres, bueno, microculturas, digamos, dentro de una misma gran cultura país. Eh, ¿Qué retos se enfrentan los equipos de compliance a la hora de hacer reglas en materia de equidad? Digamos, en contextos organizacionales desiguales. Es decir, ¿será que tengo que hacer una política de equidad para el norte del país, para el sur del país y para la capital, porque, digamos, son diferentes culturas? ¿O una misma política es capaz de abordar esos contextos organizacionales desiguales en un mismo documento? ¿Cómo crees tú o recomiendas que el tema de equidad se trate en contextos? Porque a veces te podría decir, parecen hasta países distintos las áreas. En países tan grandes como el tuyo, ni se diga. El sur con el norte seguramente parecen como personas que viven en diferentes países y diferentes culturas. Entonces, ¿cómo Ujú. tratas esa desigualdad en contextos bajo una política que pretende la equidad y la igualdad como último fin? Sí, está buena la pregunta, me haces pensar, pero me parece que, a ver, tenemos que partir de que si bien pueden ser muy distintos unos países de otros, me voy a restringir a contestar por lo que más conozco, que es América Latina. Eh, si bien podemos entender que hay distintos desafíos para distintas poblaciones, ¿no? Si buscamos la equidad, yo creo que el desafío mayor no está en plantear la política, que puede ser la misma para todos, entendiendo que las desigualdades estructurales en mayor o menor medida las compartimos, ¿no? Las cuestiones de raza, las cuestiones de género, que ya las mencionamos, ¿no? Las desigualdades estructurales en cuanto a la población negra, eh, bueno, otro tipo de poblaciones indígenas, o sea, racializadas. Eh, entonces, quizás ahí la política puede ser la misma, o sea, puede contemplar los aspectos de diversidad que mayores dificultades estructurales generan, ¿no? Que son básicamente esos, el tema de la religión y demás. Ahora, yo creo que el gran desafío está en cómo lo bajamos a nuestro país o a nuestra organización después en el día a día, ¿no? Eh, Ahí Brasil tendrá más desafíos en cuanto a esto, ¿no? Considerar la población, los desafíos que implica la población negra o cómo insertar y que lleguen a puestos de poder la población negra. En nuestro caso, bueno, las mujeres. Ahí para mí es muy valioso fijarse en las estadísticas que reflejan, ¿no? ¿Quiénes tienen mayores problemas, ¿no? O mayores desafíos, mejor dicho, o obstáculos, quienes se enfrentan mayores obstáculos para llegar a determinados lugares.
sea para la contratación, sea para el ascenso, sea en tema de sueldos. Eh, entonces, bueno, tenemos esto, Brasil con el tema de la raza, podemos decir, mal dicho raza, pero digo así, como desafío de las personas racializadas, Argentina con el tema de género, no sé, México en las poblaciones originarias, ¿no? Ahí dependerá de cada país. Pero sí siento que la política puede ser la misma. Lo que pasa es que la bajada, en todo caso, o el plan de acción sobre cómo gestionar esa diferencia cultural o esa diversidad de poblaciones que tenemos, sí ahí creo que hay que hacer un plan más robusto en cuanto a esto, ¿no? Considerando cuáles son las poblaciones que mayores obstáculos se enfrentan en nuestro contexto más situado. No sé si respondo bien a la pregunta, pero bueno, un Sí, poco me, en me, mi me- experiencia ha sido así. voy a resumir lo que dices, si es, la política puede ser general, estos son nuestros objetivos en materia de equidad, etcétera, pero te voy a robar la palabra, la bajada a la acción es Ujú. distinta tomando en cuenta el contexto organizacional de desigualdades o características propias, por no decir desigualdades, que tenemos que atender en la ejecución de esa política. Y no podemos darnos de la vista gorda de las diferencias que hay entre áreas donde vamos a aplicar una misma política. Entonces, Ujú. si bien te entendí, ese sería, digamos, el resumen de tu respuesta. Buenísimo. Tal Voy cual. a ver, se nos está acortando el tiempo, pero quiero terminar con una pregunta que es para todo el público en general, Daniel, esta respuesta, y es que nos pasa a los seres humanos que siempre estamos esperando a que alguien más lo haga. Si estamos dentro de una organización, esperamos que el jefe lo haga. Si es una política a nivel organizacional, esperamos que el CEO venga y lo diga y lo haga y establezca la política. ¿Cómo puede una persona, cada una de las personas que nos está escuchando en esta audiencia, desde su posición no directiva, contribuir realmente a que el compliance se aplique con equidad? Tomando en cuenta eso que dices tú, bajarlo a la acción, tomando en cuenta desigualdades, ¿cómo le podríamos decir a las personas, bueno, usted no espere a que la política venga y se aplique sola? Desde esa posición no directiva, ¿cómo se puede hacer la diferencia en materia de equidad desde nuestra esfera de acción? No importa si no tenemos a cargo personas. Es decir, Ujú. ya lo que yo haga es importante para contribuir a los objetivos en materia de equidad. ¿Qué retos realmente podrías decir que una persona tiene en este sentido? ¿Y cómo puede una persona desde esta perspectiva realmente aplicar con equidad al compliance? Sí, yo creo que por un lado, teniendo en cuenta mi ámbito de influencia, ¿no? Como se dice acá en Argentina, mi metro cuadrado, ¿no? Entonces, quizás esa persona que nos está escuchando no tiene ningún equipo, no tiene, es analista, acaba de entrar, pero de repente observa, ¿no? Microagresiones o de repente comentarios que no van con respecto a otras personas o alguna situación que le pareció rara. Bueno, esto, ¿no? Que también lo traías vos al principio. Bueno, si yo observo algo que está mal, no hace falta que yo esté involucrada, pero si yo observo algo que está mal, poder decirlo, ¿no? Poder hacerme cargo. Eso también es que si bien es responsabilidad de compliance generar ese espacio seguro para que cualquier persona pueda hablar, también es mi responsabilidad dentro de esta posibilidad de acción que tengo, bueno, denunciar o reportar o levantar la mano o consultar si veo algo que no va, ¿no? O si escucho algo, no sé, pasa muchísimo esto de los chistes machistas, los chistes sexistas, los chistes homofóbicos. Eh, y algo que también está bueno es entender que no es solo en mi sector de trabajo. Por ahí estamos comiendo en el comedor, o por ahí un after office, o por ahí un espacio libre de team building y de repente, bueno, también traer esos temas, no siempre como una denuncia, pero sí como un tema a trabajar, ¿no? A mí me ha pasado, siendo empleada de empresa, levantar la mano y decir, ¿podemos hacer algo con este asunto? ¿No? Sí. No sé, pasó X situación. Bueno, ¿podemos hacer algo? Y quizás se hace una capacitación alrededor de eso. ¿No? Entonces, creo que ese es un rol fundamental. Y después, por supuesto, que si tenemos injerencia en más, o sea, si tenemos un ámbito de influencia mucho más grande, por supuesto que ya es primero una responsabilidad
no ser cómplice de ninguna situación que vaya en contravención de nuestros códigos de ética, de nuestros valores. Y después, bueno, si estamos en algún sector que puede tomar acción proactiva, no esperar ni la denuncia, ni el reporte, ni la consulta, ¿no? Ser proactivo, justamente. De eso se trata también, prevenir los riesgos y garantizar un espacio seguro, no solo para las personas, sino también para que la organización no baje su reputación, no baje su desempeño, ¿no? Sí. Y sea un lugar seguro para todas las personas. Mm, Me parece excelente y me quedo con ese metro cuadrado que yo creo que la gente siempre intenta ver más. Ujú. Cuando empezamos por lo que a mí me corresponde, podríamos hacer un cambio abismal a nivel organizacional todos los días, a todas horas y con un impacto a largo plazo, que al final que es lo que las organizaciones están buscando. Y yo creo que, digamos, un punto de vista que yo siempre escucho es hablar de la organización como algo ajeno, cuando la organización son absolutamente todas las personas que trabajan en ella. No hay tal cosa como una organización ajena a las personas. Entonces, Ujú. no es decirlo como que la organización debería ser responsable, la organización debería implementar, sino yo qué estoy haciendo. Yo levanté la mano cuando en el comedor faltaron el respeto de esa manera. No lo hice. Y la organización es eso. Son esos espacios en donde realmente podemos tomar una decisión de hacer un cambio en la cultura, en el trato, en la aplicación de esa gran política que existe, pero que si nosotros no contribuimos, de nada va a servir que exista realmente. Entonces, me gustó muchísimo esa perspectiva. Yo creo que a nuestra audiencia les podemos decir que procuren que su metro cuadrado esté libre de malas prácticas en materia de equidad, porque así, solo así, podrían lograr que su organización realmente esté libre de malas prácticas, o por lo menos reducido, porque como decía Daniela, no es que no existan las cosas. Si tenés más de 1,000 colaboradores y no hay una denuncia corporativa, alarmate. O sea, te cito textualmente, Sí, pero sí, sí. si es que existen, que haya una reacción efectiva y por supuesto si podemos prevenir que estas situaciones se reduzcan lo máximo posible, sería lo ideal y cambiar esos porcentajes con los que empezamos el podcast el día de hoy, una persona a la vez en cada metro cuadrado. Entonces, pues yo me quedo con esa información que yo creo que es poderosísima, Daniela. Estamos ya sobre el tiempo, pero realmente quiero hacer una recapitulación. En este episodio vimos y exploramos junto a Daniela Chávez como nuestra invitada especial y experta en la temática de equidad, cómo la equidad en sí fortalece el compliance y cómo el compliance puede contribuir a una cultura más justa dentro de las organizaciones. Y por qué las empresas que están ignorando esta relación hoy no solo se exponen a incumplimientos legales, que debería de ser ya una alarma primera, sino también pierden la confianza de su gente y de la sociedad, hoy siendo una sociedad muchísimo más consciente, mucho más conectada y para bien o para mal digitalizada, que las noticias y la información llegan en menos de un segundo. Entonces, exploramos esto, desmenuzamos realmente la equidad como el término para que quede claridad sobre qué concepto estamos hablando y cuál realmente es el objetivo. Y en verdad que, Daniela, con los diferentes puntos que diste durante el podcast, a mí me cambió en un montón el sentido de cómo adaptar realmente este término de equidad a ese reconocimiento de desigualdades para que a partir de ahí se trabaje en una política que logre la igualdad, tomando en consideración los diferentes contextos de las personas y de la organización en sí. Así que no te quito palabras de la boca, pero te doy el espacio, por supuesto, para despedirte de esta audiencia que estoy segura que se está yendo encantada de poder tener mucha más claridad de una temática que te voy a ser sincera, Daniela. Hay muchas cosas que se hablan del tema. Asociamos equidad, igualdad, violencia, faltas de respeto, ética, compliance, todos en una licuadora que a veces vale la pena parar
y tener claridad con los términos para avanzar a partir de entonces. Así que muchísimas gracias, Daniela. Te doy el uso de la palabra para que te despidas del público. Bueno, gracias, Paola, a vos. Creo que son temas que, como bien decís, ¿no? Muchas veces están sobre la mesa, pero quizás un poco mezclados o quizás no entiendo mi injerencia en este tema. Entonces, creo que por lo menos mi intención es ponerles de una manera llana, lo más mundana posible sobre la mesa y entender que en definitiva de esto se trata hacer cultura y de esto se trata la justicia, ¿no? Sin equidad no hay justicia y equidad, perdón, y compliance sin equidad, no, para mí no funciona, ¿no? Entonces, para mí están imbrincados y tiene que ser así, ni más ni menos que para garantizar espacios más justos, más libres, más respetuosos para todas las personas. Así que bueno, de nuevo te agradezco la amable charla que tuvimos y bueno, quedo a disposición para lo que quieran sinergiar conmigo. Encantadas de tenerte acá, Daniela. Yo creo que el término justicia puede ser la conclusión de este podcast y por supuesto que hay mucha tela que cortar para poder llegar a conclusiones más técnicas y específicas, pero esta sin duda es una conversación que cambiará diferentes mesas técnicas en donde la equidad, la justicia y la igualdad son temáticas que se tratan y vistas desde un punto de vista bastante proactivo, que al final este podcast de esto se trata, de la ética del compliance, cómo implementarlo y no morir en el intento, porque de implementarlo incorrectamente o de una forma inefectiva seguramente morirá y eso es lo que no queremos en ningún sentido, menos en estas temáticas tan importantes como lo es la equidad, la desigualdad como punto de partida y por supuesto la justicia en general, en cualquier tipo de organización, no importa el giro o tamaño. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por mantener siempre su atención en estos episodios tan interesantes y por supuesto que los esperamos para el próximo episodio donde trataremos otra temática específica en donde el compliance es protagonista y por supuesto tenga que ver. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, a nuestra invitada especial, Daniela, mil gracias. Un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema.